Acérquese a Primera Tesalonicense, la gloria del Señor. Voy a tratar de aprovechar bien el tiempo. Vamos rapidito. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántos estuvieron en la iglesia Cubia ayer? ¿Se gozaron con ese mensaje? Ay, Dios mío. Mensaje que me pone a mí en 3 y 2, pero la Biblia pues sostiene lo que enseñamos anoche y es un gozo, una alegría el saber que Jesús venció y ahora usted va a vencer. Es tremendo, ¿verdad? Por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Jesús venció, mire, al diablo, a los demonios, pero tuvo que vencer la carne como hombre, hermano. No hubo acepción de persona. Ni con él hizo Dios acepción de persona. Era de la única manera que podían vencer el pecado y lo metieron en un estuche igualito al suyo. Lo tremendo es que él nunca pecó porque se preparó. Y ahora están buscando esa iglesia que le va a meter mano a la carne. Cuando digo que le va a meter mano es que la va a enfrentar y la va a derrotar. Ahí va a aparecer esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, irreprensible. Deje que el Espíritu Santo siga colocando esa obra. A veces el Espíritu Santo quiere ayudarnos y nosotros uno es como que no quiere. Como que el Espíritu, vente por acá y la carne, vente por acá. ¿Cuántos tienen esa batalla, hermano? Tremendo. Pero esa iglesia humilde, sencilla, va a dejar que el Espíritu Santo termine esa obra, hermano. Y dice la Biblia en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esto a mí me voló la cabeza, esa parte del verso, porque pude ver que Jesús no viene solo cuando desciende del tercer cielo. Ese día se va a vaciar el paraíso. ¿Y qué es lo que hay en el paraíso? Las almas de todos los que han muerto en Cristo. El cuerpo está en el sepulcro, pero dice aquí, Dios envía, mira cómo dice con claridad, dice, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Detrás de Jesús vienen las millones y millones de almas, ladrón de la cruz, los familiares que se murieron en Cristo vienen detrás de Jesús. ¿A qué? A tomar sus cuerpos. Cuerpo glorificado, dice que ellos resucitarán primero. Vamos a seguir el relato. Dice la Biblia: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra de hombre, hermano. Palabra del Señor. Dice la Biblia que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos van primero que nosotros. Porque el Señor mismo, ahí está el evento maravilloso del arrebatamiento que estamos esperando, está más que profetizado en esta cita. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ya usted vio que no viene solo, viene con todas las almas del paraíso. Dios lo envía con él, con todas esas almas. Qué tremendo. Y explica la Biblia, y los muertos en Cristo, imagínense todos los sepulcros que van a quedar abiertos, porque créame que en 2000 años se han salvado millones y millones y millones de personas. Va a haber el testimonio contundente a nivel mundial que sepulcros, muchos sepulcros, la tapa abierta y no está el esqueleto, lo que hay en la ropa, si es que todavía está ahí. No va a estar el cadáver, hermano, porque habrán sido resucitados. Entonces dice después, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿sí? Seremos ¿qué? Arrebatados. Yo quiero decirle a la iglesia, no use más la palabra rapto.
rapto es un disparate. Eso no está en la Escritura. No aparece por ningún lado. Un rapto es algo forzado. Yo vengo, mira, mamá, me raptaron, me están pidiendo $1.000.000 por la recompensa. Eso es un rapto. Arrebatamiento es algo que yo deseo. Arrebatamiento es algo que la iglesia lo anhela, hermano. Y se ha metido esa palabrita en la iglesia, rapto. Rapto no parece igual, pero tiene otro significado. Búsquelo en el diccionario para que usted vea. Entonces, la palabra es arrebatamiento. Los que hayamos quedado, seremos, míralo, arrebatados. Tú le arrebatas algo a alguien. Entonces, el mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno. Y Dios se va a arrebatar su pueblo del principado y del gobierno del diablo, porque esta tierra está gobernada por Satanás, hermano. Pero le quedan, sus días están contados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, Jesús no toca la tierra, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Por tanto, por lo antes dicho, alentaos los unos a otros con estas palabras. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta tremenda revelación que está más clara que el agua. Tú vuelves, tú regresas, y lo que tú prometiste lo vas a ejecutar. Queremos ser parte de esa iglesia, ya sea como muerto en Cristo, pero nos gustaría irnos como vivos. Y más que estamos viviendo, Dios amado, este tiempo final. Si esto madura como pinta, es probable que muchos de los que estemos aquí en esta casa no vean la funeraria, no vean un velorio, hermano. Padre, me pongo en tus manos, Espíritu Santo. Ayúdame a trazar este mensaje que tú has puesto en mi corazón, para que la iglesia completa sea edificada y tú puedas ser glorificado como tú te lo mereces, Señor. Como siempre hemos descubierto que nuestro peor enemigo, Señor, es esta caja donde mi hombre interior vive. La ato a tu palabra, ato mi carne, el poder de la carne, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu deseo. En Cristo Jesús. Tome asiento. Amén. Y amén. Ay, Dios mío. Cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, Dios pudo haber quitado la herencia del pecado. Él tiene el poder, pero Él la dejó. ¿Para qué la dejó? Para que te enfrentes a ella. Nuestro Dios es un Dios de méritos. Él nos regala, escúcheme, el muerto en Cristo sí es un regalo, ok, la gracia es un regalo, pero hablando de la iglesia viva, ya no es un regalo, es por obediencia. No sé si lo entendió. Es por gracia, pero por mi obediencia. Entonces Dios no va a regalar así porque sí, o otorgar perfección en la carne, transformación del cuerpo a cualquier cristiano. Él se la va a otorgar según sea tu obra. Pastor, pero yo he escuchado que no es por obra para que nadie se gloríe. Eso es otro asunto. Cuando la Biblia habla que no es por obra para que nadie se gloríe, es como por ejemplo este cantante Ricky Martin, paisano mío, tiene una fundación de ayudar a los niños, hace mucha obra filantrópica, pero él por todas esas obras no se va a salvar. Tú puedes hacer todas las obras benéficas a ti te dé la gana, pero si tú no estás en Cristo no entras en la salvación. Ahora, una vez ya estamos en Cristo, dice Apocalipsis que Dios va a pagar conforme cada uno según sea su obra. ¿De qué obra están hablando? ¿De la obra en Dios o de la obra del diablo? Si usted permite que el Espíritu Santo, como canté en esta alabanza, que Él está buscando colocar la obra de Dios en nosotros, entonces la obra de Dios va a seguir siendo colocada, va a llegar el momento del arrebatamiento, Dios va a observar y va a encontrar un pueblo. Ya está profetizado, lo va a encontrar, sin ti o sin mí lo va a encontrar. Pero estamos invitados a ser parte de ese pueblo.
Y yo quiero ser parte de ese pueblo. Entonces, mis amados, para ese evento tan maravilloso que la Biblia le llama arrebatamiento, no rapto, usted lo vio con claridad, hay una doctrina profética para usted poder ser salvo en los últimos días. O sea, el evangelio es tan amplio que trae la fórmula para que un muerto en Cristo pueda salvarse. Pero asimismo el evangelio trae la fórmula para que un vivo en Cristo pueda salvarse. No es lo mismo, hermano. El muerto en Cristo primero ve la muerte. Lo velaron en una funeraria, la gente fue a comer queso, a comer leche, a hablar un ratito, muchos van a bochinchar, van a hacer de todas las cosas, chispas, así van a la funeraria, a chismear, y empiezan a hablar del muerto, el pobre muerto ahí. Así pasa, no todo, pero así pasa. Y la fórmula para un muerto en Cristo es reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? El ladrón de la cruz lo reconoció y no fue ni a un solo culto, no dio ni un peso mexicano ni siquiera. Porque un peso, un dólar americano, pues hay una diferencia, pero ni siquiera un peso mexicano dio. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está? En el paraíso. Se salvó. La fórmula era, reconoce que el que está al lado, ese es el camino. Acuérdate de mí, es sinónimo de perdóname. ¿Verdad que sí? Pero la fórmula para un vivo en Cristo cambia. Además que el rango es diferente, y me explico. La esposa del Cordero es eso mismo, la esposa del Cordero. Tiene un rango que se va a sentar al lado de Jesucristo en el trono. Ni Gille Ávila, ahora se van a escandalizar, ni Gille Ávila, ni aún los apóstoles de la iglesia primitiva, ni la iglesia de medio camino, ninguno de ellos, y todo cristiano que muere en Cristo, ninguno de ellos va a ser la esposa del Cordero. Mire con la autoridad que lo digo, porque la Biblia lo dice, los muertos en Cristo son los invitados a las bodas del Cordero. Bienaventurados los muertos en Cristo, porque son los invitados a la cena del Señor, hermano. Los apóstoles tienen su pedestal, tienen su trono allá arriba, pero ni Gille Ávila va a ser esposa del Cordero. Entonces ya vemos que hay una diferencia. El muerto en Cristo tiene un cuerpo glorificado, pero no va a seguir al Cordero donde quiera que él va, porque no es la esposa de él. ¿Y quién es la esposa? La que paga el precio, la que se enfrenta a la carne en vida como lo hizo Jesús y la vence. Escuche, este mensaje es bien importante. Y entonces nos van a dar un cuerpo glorificado, pero tenemos el rango de la esposa del Cordero, porque vencimos la carne en vida. Entonces Dios le da un tremendo galardón, hermano. Mire, está el trono principal y la Biblia dice que a su diestra, ¿quién está? ¿Quién está a la diestra del Padre? ¿Usted sabe quién se va a sentar al ladito de Jesús? La esposa del Cordero. Y mire, los ángeles están en el cielo los ángeles hablando. ¿Y cuándo llega esa iglesia para acá? Ellos anhelan ver esa salvación tan tremenda. Yo creo que usted la ve un momentito, vaya a Primera de Pedro. Yo espero que haya visto la diferencia en lo que es un muerto en Cristo, lo que es un vivo en Cristo. Ambos tienen cuerpos glorificados, eternos, vida eterna, pero hay unas diferencias. Y para usted salvarse como muerto en Cristo, solamente reconoce que Cristo es la verdad y la vida. Si tienes tiempo de pedir perdón antes de morirte, te salvas. Pero si estás vivo, tienes que entrar en la obediencia plena, alma, cuerpo y espíritu. Mira lo que dice Primera de Pedro. Mi alma te adora, eso. Yo le digo ahora, déjame llegar acá. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Vamos a hablar un poquito, antes de entrar a esta doctrina. Yo quiero que usted se saboree esta salvación, ¿verdad?, que viene de camino. Mire cómo dice el capítulo 1 de Primera de Pedro. Véalo con toda claridad, hermano. Esto es lo que Dios tiene en su plan, en su corazón, y lo va a ejecutar. Nadie lo va a detener. Mire lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y esto lo voy a añadir yo, y la iglesia El Centinela y la iglesia Pan de Vida 2 que está en Staten Island, New York. Porque esto es una carta apostólica que está vigente para el caminar profético de la iglesia. Entonces, este apóstol hay que escucharlo. Y dice la Biblia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, fíjese, y ser entonces rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Oiga ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No sé si usted está entendiendo esto. En Jesús nosotros nacimos. ¿Verdad que sí? Cuando Nicodemo habló con Jesús, Jesús le dijo, es necesario que vuelvas a nacer. Pero aquí vemos que el Padre, a los que ya nacieron en Jesús, va a provocar un renacimiento en ese cristiano. Es como otra conversión de la que tú tienes, vas a pasar ahora a una conversión al Padre. No sé si lo está entendiendo. Para una esperanza viva. Oiga esa salvación no la trae Jesús. Esta salvación la trae el Padre. Oiga, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y para que usted se dé cuenta que eso no está en acción ahora mismo, esa salvación, la Biblia te dice que está reservada en los cielos para vosotros. Yo tengo que explicar esto un poquito porque puede que se me hayan enredado unos cuantos. O sea, la salvación en muerto en Cristo la corre Jesús. La salvación de los vivos, naturalmente la base es Jesús, pero la corre el Padre. La corre el grande de la Trinidad. Y Jesús dijo, mayor que yo es mi Padre. Porque esa salvación es una salvación incontaminada, escúchame, inmarcesible, bendito Dios, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando de la iglesia del último tiempo. Escuche bien, por favor. Dice la Biblia, que sois guardados por el poder de Dios. Fíjense que ahora todo se está concentrando en Dios. Cuando la Biblia habla de Dios, hablando del Padre. Hay una jerarquía de sujeción, de mando. Es un solo Dios en tres personas, pero se respetan. Ni Jesús se atrevió a decir el día y la hora del arrebatamiento, porque él sabe que eso le toca al Padre. Oiga, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No se ha manifestado todavía esa salvación. La salvación que se está manifestando hasta este momento es la salvación de los muertos en Cristo. Está bien claro, hermano, una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ese tiempo postrero es este. Entonces te están invitando, te están haciendo la propuesta. ¿Quieres renacer? Porque hasta aquí tenemos una salvación contaminada con la herencia del pecado. Pero la que trae el Padre es incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Y Dios lo quiere hacer en vida. No cuando estemos en el cielo. Y los que estuvieron en el culto en la iglesia del hermano Cubía vieron toda la revelación de cómo Jesús fue perfeccionado. Él nunca pecó, pero él tuvo que ser perfeccionado. Pues ahora Dios Padre quiere hacer lo mismo con nosotros. Básicamente lo que hizo el Padre con Jesús, que lo perfeccionó porque él aprendió la obediencia, es esa salvación reservada que él tiene ahora para un pueblo colectivo a nivel
Entonces, mira lo que dice ahora. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos tienen un montón de pruebas? Melchor, ¿cuántas pruebas tú tienes? Ay, Dios mío. Pero ¿sabe qué? Esas pruebas y esas aflicciones van a redundar para bien. Porque es necesario que nos metan en esas luchas, esas situaciones, para que nos agarremos de Dios como nunca. Entonces ahí usted va a aprender a obedecer de verdad como nunca antes usted ha obedecido el Evangelio. Dios te va a poner a llorar, hermano. Prepárese que viene llanto, viene angustia, pero esa angustia te va a llevar a la gloria postrera, que será mayor que la primera. Y esa gloria postrera que será mayor que la primera es la que estamos viendo en ese libro. Es una salvación reservada para vosotros en el cielo, para ser manifestada el día del arrebatamiento. Los muertos en Cristo no tienen problema, tienen el pasaje, ya están asegurados, pero viene una salvación que no te pasan por la funeraria. ¿Cuántos quisieran que no los pusieran en una caja de muertos? Todo el mundo dirá, yo no me quiero morirme. Pues esa es la salvación que Dios trae. Nunca te mueres, naciste y nunca te moriste. Dios no le va a regalar eso a cualquiera. Tienes que aprender a obedecer. Y en esta iglesia todos hemos aprendido a obedecer. Levante la mano. Pero todavía falta más. El grado de obediencia que exige Dios todavía no lo hemos alcanzado. Pero esa iglesia lo va a alcanzar. Como decía allí, sonría que Cristo le ama. Te siga para adelante. El que esté santo, santifíquese más o todavía. De ahora en adelante, de este punto en adelante, iglesia, usted tiene que darle todo a Dios. Porque si esto madura como pinta, el panorama profético como está, el arrebatamiento puede ser ya en cualquier momento. Y Dios va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. Solo Él sabe cuándo va a ser ese momento. De manera que ahora hay que asegurarse y meterse en la cabeza, yo tengo que hacer todo lo que tenga, que esté en mis manos, para que yo no esté cayendo en debilidades y estar resbalando en la misma cosa todo el tiempo. ¿A cuánto le pasa eso, hermano? A ratito me digo, no es que sea un pecador, pero es que tropiezo, hermano. Tropezamos y nos damos cuenta y ¿por qué no puedo vencer esto? ¿Usted sabe por qué no lo he podido vencer? Porque realmente no hemos tomado la posición, la decisión. Pararte en la brecha y decirle a la carne, conmigo no cuentes. Y eso es lo que está buscando el Padre de la iglesia que se va viva. Si usted quiere seguir pensando que es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y nada más, entonces tu sacrificio que Dios lo está exigiendo no va a aparecer. Y si no aparece el sacrificio que tenemos que hacer en vida, que es darle muerte a esta carne obedeciendo a la palabra, entonces no podrá ser parte de esa iglesia. Miren los ángeles como anhelan esto. Mire, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Te van a meter en el fuego, iglesia. No te puedes escapar de esto. Si tú no quieres entrar ahí, pues dile al Señor que te lleve como un muerto en Cristo. Tendrías que decirle, pues entonces llévame todas las noches, llévame, porque no puedo cualificar para esto. Y el asunto es que son pocos los que van a lograrlo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. El camino estrecho, testificó Jesús, es un camino de pocos. Y pocos son los que lo van a hallar, porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar lo que nos gusta en esta tierra. Escuchen, dice la Biblia, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Están hablando del arrebatamiento. Entonces te van a poner a llorar. Y no te sorprendas del fuego de prueba que te va a venir, porque es parte del plan que tiene Dios
para lograr esa iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible. Por medio del sufrimiento, Jesús venció. Por medio del sufrimiento, todos los profetas tuvieron que pagar el precio, ¿sí o no? Usted no es la nena linda, ni el nene lindo, también tiene que pagar el precio. Entonces, mire, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos se gozan con eso, hermano? Entonces, obteniendo el fin, fíjese, después del sufrimiento, mire cuál va a ser el fruto. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga ahora, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, de esta salvación reservada, inquirieron, o sea, indagaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es otra salvación. La base es Jesús, pero repito, la corre el Padre. Él es el que otorga perfección. Jesús no otorga perfección. Jesús fue perfeccionado por el perfecto que está en el trono. Y ahora Jesucristo es perfecto en todo. Está en su plenitud del todopoderoso Dios, Jesucristo. Oiga ahora, ellos indagaban, escudriñaban a qué persona, oiga, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mire esto, ellos, ¿y para quién, para qué generación de cristianos va a ser esta salvación? Indagaban ellos y escudriñaban y se preguntaban, ¿será para nosotros? Pero no era para ellos. Ellos lo administraron, la profecía, la escribieron, pero no era para ellos, era para nosotros. Entonces, mire, a esto se les reveló que no era para sí mismo. Llegó un momento dado que ellos se dieron cuenta, esto no, nosotros no vamos a alcanzar esto. Dice, sino para nosotros, oiga, administraban las cosas que ahora son anunciadas. En esta tarde yo te estoy anunciando esto. Y como dijo Isaías, ¿quién, o Jeremías, creo que fue Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, yo estoy convencido de lo que mis ojos están viendo. Viene un renacimiento para el cristiano y lo trae el Padre. Va a ser algo tremendo. Y ese renacimiento es que usted no va a pecar más. Va a estar en cero pecado antes del arrebatamiento. Aunque usted no lo crea. Y esto no es altivez de espíritu, esto no es soberbia. Esto es lo que Dios va a lograr. Escúcheme. Entonces, a esto se les reveló que no era para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Oiga ahora, cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles. Está la población angelical hablándose entre ellos. ¿Cuándo llega esta iglesia acá? Porque ellos saben que esa iglesia se va a sentar al lado de Jesucristo. Es algo maravilloso que están esperándonos en la patria celestial. Escuche. Entonces ahí viene el Dios Todopoderoso y nos dice, por tanto, iglesia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Arrebatamiento. Pero eso requiere obediencia. Mira lo que dice el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Con estos versos nosotros cerramos el mensaje de ayer, me acuerdo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en alguna, dice Dios, en todas. Si usted y yo queremos ser parte de esa iglesia que va a recibir esa salvación para el tiempo postrero, usted tiene que estar en toda su manera de vivir, viviendo una vida pía, no impía, pía. ¿Cuántos están entendiendo esto?
Levante la mano los que quieren lograrlo. Dios está con su cámara mirando. Levanten la mano los que todavía están patinando en una que otra cosa. Levanten la mano ahora los que quieren salir de ese patinaje. Dios está grabando con su cámara. Este ejercicio que yo hice no es ofender a Dios ni es pecado, es reconocer que Dios no ha terminado conmigo. Entonces Dios se ve en la posición de poder ayudarte porque ve tu sinceridad y ve tu humildad. Entonces, amados, dice la Biblia, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos, porque yo soy santo. Y eso lo dice Dios, hermano. Y si Él lo está diciendo, porque se puede. Si tú quieres, tú puedes. A veces se nos olvida el dominio propio que hay dentro. Se nos olvida la gran ayuda del Espíritu Santo. Y todo el conocimiento que hemos tenido de la sana doctrina por tantos años, porque esta iglesia es sana doctrina. Usted no está metido en un sitio de engañadores. Usted no tiene un falso apóstol. Usted tiene una persona imperfecta como todos nosotros, pero que está comprometido con el Evangelio y con Dios. Y que lo que quiere de usted es que usted se prepare para que pueda lograr esta salvación. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Recíbelo, Padre, que es para ti. Es tremendo. Entonces vamos a entrar a la doctrina. Vamos a entrar a la doctrina para ser salvos en los últimos días. Vaya un momentito a Efesios, capítulo 4. Bendecimos al Señor. Efesios capítulo 4, verso 17. Bueno, la verdad que la palabra es tremenda, ¿no? Ahora viene el requisito. Mire cómo rápido hay un requerimiento. Ya usted vio lo que el Padre te ofreció. Un cuerpo incorruptible, pero antes de tener un cuerpo glorificado te va a perfeccionar primero en la carne. Para que entonces no veas la muerte, no veas la funeraria y te suben a la estatura del varón perfecto, te glorifican el cuerpo y te vas en un abrir y cerrar de ojos y va a aparecer ese cuerpo glorificado. La salvación reservada que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que está pasando hoy en día es que cada alma que se muere, protegido por la sangre de Jesús, llega al paraíso, pero muere. Muere con su pecado, muere con la herencia del pecado. Lo único que la sangre perfecta de Jesús los perfecciona y pueden entonces entrar al paraíso. Escuchen. Esto pues digo y requiero en el Señor. Usted tiene que entender que nos están requiriendo algo. Oiga, que ya no andes como los otros gentiles. Oiga, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vaya el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire la doctrina en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y quién puede negar eso? Nadie. Porque usted es cristiano, usted tiene al Espíritu Santo, usted ha logrado una santidad, pero usted se da cuenta que su cuerpo está viciado. ¿Viciado de qué? De pleito, de celo, contienda, murmuración, enemistades, amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque volvemos y repetimos y subrayamos. Cargamos con la herencia del pecado. Unos han vencido unas cosas, otros han vencido otras, pero todavía el que no tiene dinga, como dicen en Loíza en Puerto Rico, tiene mandinga. Mira, ya sabe ese dicho. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Entonces esa dinguita o esa mandinga pues puede provocar que usted se quede. Porque un poquito de levadura
leuda la masa. Todo, no la masa, toda la masa. que es lo peligroso. Entonces vemos con claridad que nos hacen un llamado a no vivir en la pasada manera de vivir. ¿Y qué es la pasada manera de vivir? La amistad con el mundo, la envidia, el celo, los pleitos, la murmuración, las enemistades, todo eso, hermano. Es una lista larguísima. Si quieres saberla, vete a Gálatas 5 después y la verifica para que vean. Entonces, dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es una exigencia que te está exigiendo el Padre, hermano, para Él otorgarte esa salvación reservada. Mira cómo dice ahora, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Dónde está esa santidad? En la Biblia. La Biblia trae ese nuevo hombre y esa nueva mujer. Te están invitando, cómete la Biblia, escudriñala, porque mi palabra, no tú, mi palabra tiene el poder de que tú tomes una decisión. Si yo desconozco esta palabra, yo no voy a lograr esa estatura. Ahora, si yo conozco esa palabra y le doy paso con humildad, el poder del evangelio es tan fuerte que te va a convencer. Te convence y entonces toma la decisión y deja la envidia. Deja el celo si es que tienes celo. Deja la amistad con el mundo si es que hay amistad con el mundo. Y por ahí para abajo vas a hacer un sacrificio vivo. Vaya a Romanos, un momentito. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. Vamos a tomar esos dos versos. Esta es la doctrina profética para ser salvos en los últimos días. Si usted no agarra esta doctrina, lamentablemente pasas a ser la iglesia que va a ser vomitada. Mira qué duro es eso. Como no quisiste recibir el amor de la verdad para ser salvo, Dios te va a enviar un poder engañoso para que creas la mentira. No me creíste a mí, pues entonces vas a creer al anticristo. Y viene el vómito del cuerpo de Cristo, hermano. Esto es serio. Mire, así que hermanos, y lleva un título tremendo. ¿Qué dice por título arriba? ¿Qué dice? Si es un deber cristiano, es algo que no es si yo quiero, o no es una sugerencia, es mi deber. Deberes cristianos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que es el templo de Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo no sé si usted lo vio, pero yo estoy viendo aquí que el Padre me está diciendo, tú necesitas el sacrificio de mi hijo para yo otorgarte esta salvación postrera. Si Jesús no está, yo no te voy a dar lo que yo ofrezco. Jesús tiene que estar. Pero te estoy enseñando, Gilberto, que tú tienes que hacer tu sacrificio. ¿Qué yo tengo que sacrificar? Lo que yo sé que está mal en mí. Lo que usted sabe que está mal en usted. Usted tiene que buscar forma y manera de no ejecutar eso. Porque de su propia concupiscencia es que aparecen esas cosas. El diablo no viene ni a tentarte ya en persona. Tu propia carne te va a seducir, te va a traer, y si tú le das paso, das a luz el pecado. ¿Estás entendiendo eso? El mal está en nosotros. Y esto suena feo, yo lo sé, pero es la verdad. ¿Cómo quieres que te lo diga? Con un paño tibio es mejor decir lo que es, para que tú sepas pelear correctamente. Entonces, mire, no te conformes a este siglo, le dicen a la iglesia. Y mira que están tirando con todo. Habla con el pastor, lo de los teléfonos. Que uno está en cualquier rato y buscando el teléfono. Está en la sala, la mamá con el teléfono por un lado, el otro por el otro, y está todo el mundo separado, hermano. Entonces eso es lo que te ofrece este mundo. Y te dice, no te conformes a este siglo. Nosotros tenemos que hacer algo con esto de los teléfonos, de verdad. Porque ahí se cuelan tantas cosas. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a dar una opinión o una explicación basada a lo que hemos leído. La iglesia que se va viva tiene que abandonar su vieja manera de vivir.
esa iglesia que se va viva tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de abstenernos de los deseos de la carne que continuamente nos están asediando. Vamos a verlo, Primera de Pedro capítulo 2. Y vuelvo y repito, esta es la doctrina para ser salvos en los últimos días. Si usted desecha este manjar, si usted echa a un lado este alimento que usted está recibiendo, entonces está desechando a Dios. Y no podrá ser parte de esa iglesia. Y lo más probable es que te quede. Imagínate tú. Entonces mire lo que dice la Biblia, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11 al 12. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Será verdad eso? Pues claro. ¿Cuánto tiene esa batalla, hermano, todos los días? Y hasta que Dios no perfeccione esta carne, usted va a tener esa batalla. Por más alto espiritual que tú llegues, tienes que seguir peleando con ella, porque el mal, vuelvo y te digo, nosotros cargamos al Espíritu Santo, la simiente de Dios, y lo que voy a decir ahora suena feo, pero cargamos con el plan satánico. Porque una mera envidia, eso no es de Dios, eso es satánico. Cuando tú envidias a un hermano que prospera, eso no es de Dios. Para que yo uso una manera de hablar que yo sé que es fuerte, pero es para que lo entendamos bien. Es la verdad, exactamente. Entonces, está más que claro que tiene la responsabilidad, iglesia, de abstenernos de los deseos de la carne, que es el enemigo número uno de Dios. Hace un ratito dije, Dios pudo haberla quitado cuando yo me convertí. Pero así cualquiera, Dios la dejó porque Él quiere ver que tú pelees contra esa herencia que la trajo su enemigo llamado diablo. Usted sabe lo que es que Dios había hecho la imagen y semejanza perfecta en la carne. Era la imagen y semejanza en positivo. Y Él tuvo que ver cómo se la mancharon, cómo entró en el mundo humano la herencia del diablo en su máxima creación de Dios. Imagínense cómo se sintió Dios. Entonces Él quiere ver que tú que eres hijo de Él, te enfrentes a eso y le dibujes una sonrisa al Señor en su cara, porque ya Dios ha sufrido demasiado. Perdió a Luzbel, perdió a la tercera parte de los ángeles, le dañaron su obra maestra. Y lo menos que podemos hacer nosotros es enfrentarla, y lo voy a decir como dijo el pastor ayer, y no es que quiero maldecir, la maldita carne. Enfrentar la maldita carne. Y eso le dibuja una sonrisa a ese Dios todopoderoso, que es el ser más rechazado, es el ser más vituperado que hay en el universo completo. Y qué ironía, ¿verdad? El creador es el más que odian. Yo he estado en situaciones, en trabajos donde la gente abre su boca, insultan a Dios como comerse un helado, hermano. Una cosa tremenda. Entonces, mis amados hermanos, ya casi cerrando este mensaje, la Biblia nos enseña, es lo que voy a decir ahora, que tenemos que abstenernos de vivir como antes vivíamos, como antes disfrutábamos, como antes vestíamos. Toda tu vida pasada, iglesia, tiene que desaparecer. Si se queda un poquito de ese viejo hombre, un poquito de esa vieja mujer, no vas a cualificar para recibir esa salvación reservada. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Vuelvo y lo repito, Dios va a encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible. No te puedes quitar la herencia del pecado, no te la vas a poder quitar tú. Eso le toca al Padre y Él va a perfeccionar la obra. Pero tú puedes lograr dominar y controlar este cuerpo de muerte. Y las herramientas las tenemos. Dominio propio, Espíritu Santo y la palabra. Den un aplauso al Señor, por favor. Eso es lo fuerte, 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 fuerte. Yo no sé si usted lo siente, pero
Yo estoy percibiendo que Dios nos está apapachando, nos está abrazando, nos está hablando fuerte, porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y eso es amor. Eso es amor. Entonces, primero que está rajando por medio es a mí. Pero yo decidí ya hace muchos años estar de acuerdo con su palabra. Y tomar esa palabra para mí. Y yo he visto cómo he podido seguir ganándole a la carne. Me falta, pero estamos ganando la guerra. Lo que queda es un poco de tiempo. La Biblia dice que un poquito de tiempo, y el que ha de venir, vendrá, hermano. Y la iglesia que se va ya no va a tener más relación con el problema de la carne, porque va a ser perfeccionada. Vamos a ver si es verdad. Vaya a Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 6. Mi alma te adora, Jesús. Filipenses capítulo 1, verso 6. La carne tiene sus días contados, iglesia. Ya el Padre tomó una resolución. Hijo mío, lo que yo hice contigo, que tú me devolviste la gloria, me devolviste el prestigio, que te había dicho que peleara porque si no vencías la carne te tenía que eliminar. Pero me devolviste mi gloria. Y venciste no solo al diablo, a los demonios, venciste la carne. Y tú mismo entraste en contacto con ese poder de la carne para poder conocer lo que era y lo venciste. Estoy muy contento, pero ahora voy a encontrar un pueblo en todas las naciones que se va a enfrentar al poder de la carne y lo va a vencer. Y es cuando entonces el Padre va a perfeccionar la carne. Mire, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No está hablando de glorificación. Perfección es una cosa, glorificación es otra. Antes de la glorificación del cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, viene la perfección de la carne. Para que haya el testimonio y él pueda decirle al diablo: ¿viste o no viste la multitud que tengo de hombres y mujeres que decidieron honrarme a mí y no a ti? Es una guerra campal que tiene Dios con el diablo. Una guerra tremenda. Y nosotros le vamos a devolver más gloria al Señor. Le vamos a dar más prestigio al todopoderoso Dios. Y Satanás va a tener que irse, como dice mi país, con el rabo entre las patas. Y va a quedar en vergüenza. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Bueno, ¿cuántos están entendiendo este mensaje, iglesia? Qué fácil de entenderlo, ¿verdad? Cuando uno lo habla en un lenguaje sencillo. No como estos teólogos de hoy en día que se quieren, lo que hacen es enredan a la iglesia. Tanta teología, tanto doctorado y la iglesia no entiende. Es mejor hablar sencillo. Que así entendemos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces vimos que tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto de razón que le podemos dar a Dios en este momento histórico. La Biblia nos enseña que hay que abstenerse de vivir como antes vivíamos. Lucas 11:36, vaya un momentito, nos manda, ¿qué nos manda? A revisar que todo nuestro cuerpo, revisar todo nuestro cuerpo para que ninguna parte esté en tinieblas. Entiéndase, costumbres mundanas. Oiga, por favor. Libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 11, verso 36. Oiga bien. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Y qué pueden ser tinieblas en mi vida? Una envidia, eso es tinieblas, un celo, amistad con el mundo, aborrecer al hermano, que lo ves de lejos y te vas por otro lado para ni saludarlo. Templo de Dios, para que tú te asegures que no hay ninguna parte de tinieblas contigo. Mire, para el arrebatamiento tienes que haber renunciado. Y esto que estamos hablando nos toca a nosotros. El Espíritu Santo no va a ser la ayuda si tú no das el primer paso.
No esperes que el Espíritu Santo te ayude con todo lo que estamos viendo si tú no quieres. Entonces nos mandan a renunciar. ¿A qué? A todos los deseos mundanos. Eso está en el libro de Tito. Vamos al libro de Tito. Mira lo que dice el libro de Tito, hermano. Yo he querido darle un poco de tiempo a la palabra porque, hermano, la palabra es la palabra. Tito capítulo 2, verso 11. Vea lo que dice con toda claridad. Y esto es requisito para la iglesia que pretende irse viva en el arrebatamiento. Capítulo 2, verso 11. De Tito. Oiga, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa es la primera fase de la gracia, que lleva 2022 años enviando almas al paraíso. El paraíso está lleno de almas, empezando con aquel ladrón de la cruz. Más toda la cautividad, que cuando Jesús fue al infierno, se llevó a toda esa gente del seno de Abraham, se lo llevaron para el tercer cielo, le dijeron, tenemos un lugar mejor. Pero entonces esa gracia tiene una mayor gracia. Trae una salvación reservada, y usted lo vio o no lo vio hace un rato atrás, que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa mayor gracia exige, ¿qué exige? Enseña, ¿qué enseña? Mire lo que dice el 12, que renunciando, perdón, que renunciando a qué, a la impiedad, a todo lo que no es santo, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y me llama la atención que esta doctrina, porque esto es una doctrina, está diseñada y escrita para el tiempo de la venida de Jesús. Mire, aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si la iglesia no quiere renunciar a los hábitos del mundo, si la iglesia no quiere renunciar a todas esas cosas, entonces no te vistas porque no puedes ir. Y entonces esto es tan importante que le dicen a Cubías, le dicen a Melchor, me dicen a mí en el verso 15, a los pastores, mira lo que dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Por qué con toda autoridad? Porque Dios ha puesto a estos hombres en medio de su casa para que de este púlpito salga el alimento a tiempo. Y te dicen, habla aunque no te quieran, pastor. Exhórtalo, háblale de esta renuncia del mundo. Y se enojan, pero entonces lo que hacemos es demostrarle el amor a la iglesia. Y dicen que uno no tiene amor. Claro está, hay ministros que realmente no tienen amor y usan la sana doctrina para lastimar. Yo en este momento yo me siento que yo no he lastimado a la iglesia en nada. ¿Por qué? Porque estoy usando la misericordia que Dios tuvo conmigo. En el principio de mi ministerio yo lastimaba. Y mi pastor se dio cuenta y me dijo, mijo, acuérdate de la misericordia que Dios tuvo contigo y bájate. Y me di cuenta que yo estaba lleno de vicios y lleno de cosas carnales también. Entonces lo que estaba juzgando a la gente me condenaba a mí mismo. Entonces hay que usar la sana doctrina en el amor, hermano. Entonces, oiga, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Aquí el que quiera despreciar al siervo de Dios que está tratando de prepararlo, porque nosotros estamos haciendo aquí tratar de preparar a la grey. Porque el fin de todo pastor no es otra cosa que ver una oveja preparada. Para eso estamos trabajando en la viña del Señor. Benditos al Señor. Y administramos las cosas de Dios. Entonces, la Biblia nos habla que tienes que evitar. Usted sabe lo que es evitar, ¿verdad? Tratar de no hacerlo. Tienes que evitar vivir conforme la carnecita, para que entonces no le des lugar al diablo. De la única manera que tú le das lugar al diablo en tu vida es que tú vivas conforme la carne te dicte las cosas. Y ahí tú le abres la puerta al diablo. Y eso es lo que le da la gana contigo. Mire, la salvación para el arrebatamiento es una salvación condicionada a que yo hago mi parte y Dios hace la de él. Tú guardas la palabra, obedeces y Él te guarda del juicio de Apocalipsis.
La salvación de los muertos en Cristo no está condicionada. Solamente te dice, reconoce que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquel ladrón de la cruz no hizo nada por el evangelio. Nada, hermano, nada. No trabajó y se salvó. Pero la salvación postrera requiere compromiso, hermano. Requiere, ¿verdad?, que usted cumpla su parte. Yo hago mi parte para que Dios me pueda dar la vida eterna. Tenemos que resistir al diablo en todas sus tentaciones y no menos importante la carne, sometiéndonos a Dios primeramente y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que separarte ya totalmente del mundo, iglesia, para que Dios te reconozca que tú eres hijo de Él. Pero no se nos olvide que la amistad con el mundo, y Dios está viendo que un gran grupo en el cuerpo de Cristo le están diciendo a Dios, no me gusta la santidad, no me gusta el espíritu, me gusta la carne. Entonces me viene a la mente el tiempo del pueblo de Israel, que cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, hicieron eso mismo. Vámonos para Egipto. Vamos a matar a Moisés, vamos a poner un capitán. Y ahí pasó algo tremendo, que la tierra se abrió, usted sabe la historia, y se llevó a aquella familia llamada Coré con todas sus pertenencias y se lo tragó el infierno con todo. Fueron unos malagradecidos. De tal manera que solo 2 de toda aquella generación pudieron entrar. Imagínense usted. Entonces, mis amados hermanos, hay que de una vez y por todas ya dejar totalmente el mundo, sus placeres, sus modas, para que Dios Padre nos reconozca. Mi alma te adora, Jesús. Y ahora con esto voy a terminar este mensaje. Y es un verso sumamente poderoso. Lléveselo en su corazón. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 en adelante. Los que pudieron entender en los días que estuvimos en la semana y en la iglesia del hermano Cubía, los que pudieron entender la realidad de Jesús hombre, que yo en ningún momento ofendí a Jesús, yo simplemente enseñé lo que Él pasó. Él nunca pecó, lo subrayo, Él nunca pecó, lo vuelvo y lo digo, Él nunca pecó. Él logró vencer la carne porque Él se armó. ¿Él se armó de qué? Del pensamiento, voy a acabar con esto. Vine al mundo, le prometí a mi padre, méteme en un cuerpo contaminado y yo te prometo que te voy a devolver la gloria. Y él se metió en su cabeza, yo voy primeramente a conocer qué es el pecado. O sea, no es que estaba pecando, pero él tenía que conocer qué era la tentación. Y no directamente de la serpiente. La serpiente lo tentó en el desierto, pero él por la palabra lo noqueó. Pero luego tuvo que vencer la tentación de quién, de la carne. Y sudó gotas de sangre, hermano. Nadie ha combatido la carne en ese sentido. Y ahora nos manda el reino de los cielos a esa iglesia que se quiere ir viva, armarse, fíjese, del pensamiento de Jesús. Véalo por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Y para que tome ahora, ¿verdad?, entusiasmo y quiera entrar en este pensamiento, si usted se arma de ese pensamiento, usted va a terminar con la herencia del pecado. La vas a controlar 100%, no vas a pecar más. Y en un momento dado va a entrar el ministerio de la perfección que lo trae el Padre, y según perfeccionaron a Jesús, te van a perfeccionar a ti. Si usted quiere creerlo, usted está en su derecho de creer o no creer lo que yo estoy hablando. Pero nos están llamando, ármate del pensamiento de Jesús y vas a acabar con esa falla. Vas a acabar con ese desliz.
Y entonces sigue diciendo la Biblia, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermano, de este punto al arrebatamiento es bien pequeño el espacio que queda. Ese espacio que queda es la parábola de las vírgenes. Es lo que le antecede al arrebatamiento. Y me llama la atención cuando leemos esa parábola que aún las prudentes van a empezar a cabecear y se van a dormir. Todas se durmieron, cubía, ¿verdad que sí? ¿Y qué significa ese sueño? Que Doña Carne se va a poner como un monstruo. ¡Ah! Todo lo viejo que tú ya no hacías te lo va a traer en tu mente para ver si lo haces. Y ahí Dios va a separar los niños de los hombres. Y va a haber una iglesia que le va a decir a la carne, yo estoy armado del pensamiento de Jesús. Y conmigo no cuenta. No cuenta, no me va a dejar, pues te voy a presionar más. Presióname todo lo que tú quieras. Porque tú no estás obligado a ceder a la carne. Y no estás solo, tienes el Espíritu Santo, tienes el dominio propio, tienes la palabra. ¿Qué más quieres, iglesia? Párate firme en la brecha. Yo estoy ejercitándome en esto todos los días. Y veo que todavía hay tropiezos, pero veo que estoy ganando. Porque es cuestión de una decisión. Es una posición y usted quererlo. Y Dios te lo está diciendo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia de los hombres? La herencia de pecado que tú tienes. Que te atrae, te seduce y si tú le das paso, entonces tú mismo, porque te gustó, lo acariciaste, da luz al pecado. Y sigue entonces con ese desliz. Ese es el asuntito. Entonces dice el verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho a lo que agrada a los gentiles. Te están diciendo, mira, bástate con todo lo que hiciste cuando eras cristiano, que olvídate, vivías una vida 100% gobernada por la carne, bástate con eso. Ahora, de la misma manera que corrías a lo malo en aquel tiempo, ahora corre a la obediencia, volando, tienes que hacerlo rápido, porque el tiempo se acaba, bendito sea el Señor. Iglesia, póngase de pie, ya terminamos el mensaje. Den un aplauso al Señor. Este es lo fuerte, si está agradecido, yo creo que Dios nos trajo una buena palabra. Yo fui solamente el cartero, yo soy un siervo inútil. Por más justicia que yo haga, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Mira qué feo se oye, pero es así. ¿Para qué? Para que la excelencia y toda la gloria sea de aquel que nos llamó. Padre, gracias por esta medicina espiritual, gracias por este refrigerio, esta miel que ha sido miel a nuestro paladar. Sé que fue una palabra dura, pero se sintió el amor en tu palabra. Gracias porque nos tienes en cuenta, porque tú quieres que todos los que estamos aquí seamos parte de esa iglesia gloriosa que va a aparecer en cualquier momento, Señor, si obedecemos tu palabra. Quedamos atados a tu voluntad, a tu espíritu y a tu deseo, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Espíritu Santo. Si nos ayuda, vamos a tener la victoria. En Cristo Jesús. Amén.